aquí estoy. Enrique. Muy bien. ¿Volviste? Muy bien. Muchas gracias, Brenner. Yo creo que está bastante claro. Tenemos algunos comentarios, algunas preguntas. Yo también quisiera dialogar bastante al respecto. Sí, vamos igual a tratar de ser lo más escueto posible en razón del tiempo, una vez más. Nos preguntan, bueno, aquí voy a empezar con la pregunta, ¿no? La pregunta en el módulo de preguntas, Génesis Loor me comenta sobre el tema de la biopsia, y me parece interesante, ¿no? Hablábamos de que no se debe hacer dentro de una úlcera una biopsia. Yo creo que este es uno de los mensajes más importantes. No tanto la segunda parte de la pregunta de Génesis, porque decía lo otro que habíamos hablado, de dónde se debería de tomar, sino en realidad no hacer una biopsia del centro, una úlcera, porque vamos a encontrar todo menos el mecanismo fisiopatológico de ella. Ya he extendido un poco el concepto, a veces nos sirve la biopsia del centro de la úlcera si, por ejemplo, es un carcinoma epidermoide y sabemos que en el centro vamos a tener algún cambio. A veces nosotros protocolizamos hacer una biopsia del centro de estas úlceras grandes, pero siempre tomando también una biopsia del borde. Lo que tratábamos de hacer era una biopsia tangencial al borde de la úlcera, tomando desde el borde de la úlcera dirigida hacia el piel sana una losange, es decir, una lesión, una muestra fusiforme, lo más delgada posible, profunda y lo más largo posible para permitirnos ver un patrón cómo se observan los cambios desde la úlcera hacia la piel sana. Y tratar de tener siempre dermis profunda y de preferencia tejido celular subcutáneo, eso es muy importante. Y si encontramos una vasculitis en el fondo de una biopsia, es muy poco probable que eso refleje realmente el mecanismo fisiopatológico de esa úlcera. Tenemos un espectador que anónimo dice: buenas noches, deseo saber qué porcentaje se presentan las recidivas vasculopatía livedoide. Y yo creo que se refiere, Brenner, a este tema de actividad y que tú colocaste muy gráficamente, de cómo afecta la calidad de vida. Nosotros normalmente nos gusta evaluar la calidad de vida en los pacientes con psoriasis y todas estas reumatosis crónicas, y llama realmente la atención la gráfica que lo colocaste de que la calidad de vida de un paciente con vasculopatía livedoide está 10 veces comprometida por encima de lo que está en un paciente con psoriasis, que es bastante. Es básicamente porque sabemos que la úlcera crónica y el dolor exquisito de estas lesiones realmente dan una muy mala calidad al paciente. Pero nos dice qué porcentaje de estos pacientes tienen recidivas. Yo creo que lo explicaste, pero no, de pronto lo ratificas. A ver, en el último diapo en la penúltima, si mal no recuerdo, en la cual ponía o hacía referencia a la evaluación de las respuestas de acuerdo al tratamiento usado en las exacerbaciones. Mira, eso trata una serie de 26 pacientes. De los 26 pacientes hubieron 94 reactivaciones. Y solo de los 26 pacientes, 9 pacientes no presentaron reactivaciones en 4 años. Entonces, lo que quiero llegar es que gran parte de los pacientes, si te das cuenta, de 26, que 9 no lo hagan, estamos hablando de más o menos 9 menos como 15, 17 que sí lo hicieron las reactivaciones. Eso habla de más del 50% de los pacientes reactivaciones. Y el otro punto que quiero recalcar es que el 40% de 26 pacientes, más de la mitad, o sea, un poquito menos de la mitad, perdón, requirió más de 3 terapias. En pocas palabras es. Te digo esta serie de casos porque es muy difícil encontrar series de casos de vasculopatía livedoide. El último, esa revisión que había hecho con todos los estudios, es una revisión de una JAMA, en el cual trata de englobar todos los estudios, descripción de casos que hay. Bueno, pero lo importante para cerrar la pregunta es, como te dije, de 26 pacientes tuvieron 94 reactivaciones, solo 9 pacientes
no tuvieron reactivaciones en 4 años y 40% requirió más de 2 o 3 tratamientos. Entonces, en pocas palabras, esa es los números que hay. No sé si en tu Perfecto. experiencia. No, sí. No, tengo un par de comentarios al respecto posteriormente. Lo que pasa es que quisiera evacuar las preguntas un momento y de ahí volvemos a extender, que ahí regresamos a conversar un poco al respecto. Algo para José, que nos ayude porque aquí nos están planteando el tema del asma eosinofílica y Short-Strauss, para dejar claros. Sí, estamos utilizando vasculopatía como término, no sé si se refiere a vasculopatía livedoide Frey. Frey nos dice, doctor, ¿podría asociarse un asma eosinofílica o algún compromiso renal secundario a la vasculopatía? Yo creo que mejor sería en este caso a la vasculitis, ¿no? Y porque la vasculopatía livedoide en general hay que investigar cuál es la enfermedad asociada, pero normalmente nos enfocaríamos más en una vasculopatía trombótica, pero en general una vasculitis con asma eosinofílica, compromiso renal secundario, y luego nos preguntan de Short-Strauss, no sé si se refiere a la pregunta anterior, ¿sí? No sé si la está viendo José y nos podría enfatizar los puntos entre asma, compromiso renal y Short-Strauss. Sobre todo porque tenemos Sí, muchos sí. estudiantes y Bueno, médicos recién graduados en el foro. sí, por supuesto. El tema, bueno, como yo les decía, los epónimos cada vez se trata un poco de cambiar, y esto, bueno, si bien todavía se lo sigue nombrando como Churrestrao Wegener, la PAM, la polingitis, sigue siendo PAM, la microscópica, pero el Churrestrao se lo trata un poco de ya cambiar un poco el nombre, algo más fisiopatológico, ¿no? Y el trasfondo parece que hay otra la causa, pero bueno, se le trata de dar algo más fisiopatológico, lo que le decía la ponegitis microscópica con eosinofílica. Ese es el que ahora se lo llama así, que antes era conocido como Churrestrao, y es parte de los síndromes hipereosinofílicos o que tienen una respuesta mediado por algo de alergia, pero ese es un tema un poquito más amplio, bueno, que ya que me metí en esta les explico brevemente. Actualmente el Churrestrao a la GPA eosinofílica se la trata de separar un poco, ¿no? Porque parece que hubiera dos tipos, uno que predomina una respuesta TH2, una respuesta más alérgica y que hace mucho asma y compromiso de la parte superior de la parte respiratoria, y otra que parece que se comporta más como la otra vasculitis necrotizante con el compromiso eosinofílico, con el antecedente de ser asmático. O sea, hay un compromiso eosinofílico, pero más sistémico y más agresivo, tipo vasculítico. Se lo está tratando de separar un poco, pero bueno, en fines, para responder la pregunta, el Churrestrao, el conocido ahora, si les confundí un poco como GPA eosinofílica, en donde va a tener un componente alérgico. Entonces, esa es una de las claves del diagnóstico, como yo les dije. O sea, son pacientes que son potencialmente alérgicos. Parte no lo expuse acá porque, bueno, era un poco más en global, pero actualmente hay nuevos criterios de clasificación donde se le da puntaje a cada uno de los hallazgos clínicos, y uno de los hallazgos clínicos es tener asma, tener pólipos nasales, que eso es propio de los pacientes alérgicos, y también ir teniendo estos marcadores de tipo ANCA, y el compromiso de diferentes sistemas se le va ponderando por puntaje y al final nos queda un puntaje. Pero bueno, la idea es que tengamos en la cabeza cuáles son las manifestaciones clínicas, en este caso el Churrestrao, y puede comprometer el riñón, sí. Compromete el riñón, es parte del diagnóstico diferencial del paciente síndrome pulmón-riñón. Si yo pongo en la balanza cuál de todas compromete más el riñón, la PAM compromete más el riñón, cuál de todas compromete más el pulmón, el Churrestrao tal vez pueda comprometer un poco más el pulmón, y la GPA o el Wegener está ahí en medio, que puede comprometer cualquiera de los dos sin ningún problema. Yo en este tema, y nuevamente para insistir, porque esto es frecuente, un ratito para salirme un poco de vasculopatía e ir a vasculitis alanca. Con frecuencia yo sabía escuchar, y bueno, un ratito porque creo que después tenemos que hacer un foro solamente de vasculitis, ¿no? Si la vasculitis ANCA positiva es lo único que le temíamos, ¿sí? Y sabemos que hay un sinnúmero de vasculitis y vasculopatías ANCAs negativas que pueden tener un interés clínico y también podrían llegar a ser catastróficas.
Entonces ya sabemos que las ANCAs son estas antiguos epónimos, Short-Strauss, Wegener, y la poliangitis microscópica, y me está usted indicando la PAM, y eso quería enfatizar una cosa, acronómicamente es PAM, desde el punto de vista como acrónimo PAM, y otra cosa es PAN. Y la PAN tiene tanto valor, y la PAN, pese a que es ANCA positiva, la PAN suele ser ANCA negativa, y tiene tanto valor clínico como la PAN. La PAN, la poliarteritis o periarteritis nodosa, suele ser ANCA negativa, es esta del mediano calibre y que se puede asociar inclusive con, y es importante diferenciarla con la misma vasculopatía levodoide que hemos estado hablando el día de hoy. No sé si tiene un comentario sobre eso para dejarlo claro a todos. Sí, es lo que lo comentaba, la PAN termina en la poliarteritis nodosa, que es de mediano vaso, que es la principal diferencia, a diferencia de la ANCA, que es de pequeño vaso. Pero ya en la parte clínica sí se puede confundir un poco con las manifestaciones, porque pueden tener tranquilamente las dos compromisos del sistema nervioso, las dos pueden tener compromiso de la piel, así que, pero si bien el ANCA en los últimos años se le está dando un rol importante, antes de saber cuál era el rol del ANCA, en realidad se adjudicaba mucho a la PAN, pero ahora que ya está un poco más claro la vasculitis ANCA, y se le da un rol un poco más importante al antígeno del ANCA, o sea, al anti-MPO y el PR3, y sabemos que los títulos de, o sea, un paciente con una vasculitis ANCA anti-PR3 con títulos altos es mucho más agresiva que una MPO. E incluso ahora se está tratando de separar a la vasculitis a tipo MPO y PR3, que parece que tuvieran un fenotipo propio de cada uno y se le está tratando de separar y darle algún cuerpo a cada uno, porque parece que sí tuvieron un rol patognomónico en cada una de estas enfermedades, ¿sí? Porque se sobreponen mucho, como yo le enseñaba, si bien el clásico Wegener o GPA, ahora llamado GPA, tiene la PR3 siempre, o sea, predomina el PR3, pero también hay una serie de casos donde el MPO puede estar positivo y viceversa en las otras también. Predomina tal vez un antígeno y en el otro puede estar positivo. Pero ahora cada vez se investiga más la vasculitis ANCA y lo que antes se quería en las PAN, o sea, la poliarteritis nodosa, sabemos que tal vez esas que las dedicamos como PAN en realidad ANCA, que cada vez un poco empieza a perder campo por esto de las vacunas para el virus de hepatitis B, la protección que ya hay, o sea, más cuidado que hay con virus de la hepatitis B. Hay también PAN sin asociación a estos virus. Nosotros la vemos a la PAN, la solemos ver a la PAN en la clasificación, pero clínicamente tiene muy poca manifestación cutánea la PAN, la poliangitis microscópica. Ahora, ya que estamos en esta discusión, es interesante el tema de cuando hacen la clasificación de Chapel y Hill, si bien la clasificación nos dice, como para no confundir, tener un poco las cosas claras, grande vaso, mediano vaso y pequeño vaso, pero tampoco es que las vasculitis ANCA son 100% de vaso pequeño, si hay un porcentaje que puede tocar un vaso mediano, y ahí un poco venir la confusión, y viceversa, también una PAN, una poliarteritis nodosa puede tocar un vaso. De hecho, nosotros como dermatólogos comenzamos a pensar en estas ANCAs positivas cuando el patrón es mixto, cuando el patrón de la vasculitis es de pequeño y mediano calibre. Cuando tenemos un patrón mixto de pequeño y mediano calibre, estamos pensando en esto. Recordar que parte de la resolución de este rompecabezas, que son las vasculitis, también lo otorgan no solamente los anticuerpos anticitoplasma neutrófilos, los ANCA, sino también la inmunofluorescencia directa, que juega un rol también importante para la clasificación de las vasculitis, y las vamos a dejar ahí porque yo creo que tenemos que volver a hacer un foro de vasculitis. Nos pregunta, y esto es importante, yo voy a hablar la primera parte y yo creo que la segunda parte, Brenner, con este comentario de William Balcázar, dependiendo de la rapidez de los resultados, ¿qué me da más rápido el diagnóstico? ¿La biopsia o los estudios hematológicos? En mi opinión, como lo dijimos durante la conferencia, el primer paso tiene que ser una biopsia y bien tomada. Si tiene manifestaciones cutáneas, una vasculopatía, una vasculitis, hay que tomar una biopsia, la tenemos ahí al órgano, hay que tomar una biopsia bien tomada, como ya lo expliqué hace un rato, y esto normalmente da resultados a muy corto plazo. Si estamos en realidad investigando vasculitis, vasculopatía en todo el contexto, vasculitis o trombótica,
tendremos que tomar la biopsia, inclusive considerando lo que acabo de decir, que es la inmunofluorescencia directa, que nos va a ayudar inclusive en la vasculopatía livedoide. Hay un alto porcentaje que son IFD positivas y también nos puede ayudar a evaluar. Y de ahí, luego de que confirmemos qué tipo de proceso está alterando la vasculatura de nuestro paciente, entonces, si es trombótica, es más importante la evaluación hematológica enfocada en aquello. Y si es un proceso inflamatorio contra la pared del vaso, es más importante la evaluación que nos ha alargado y nos ha comentado José. Si estamos en la duda, como puede ocurrir, ¿sí? Hay que entonces interconsultar y poder nosotros llegar a un consenso a través de una discusión del caso, de un ateneo, para llegar a una conclusión. ¿Sí? No sé si tienes un comentario sobre la segunda parte, sobre los estudios hematológicos, quizás enfatizar, escalonar qué podríamos investigar en primer término, aunque esto es mucho más complejo, ¿no? Que una sola respuesta. Bueno, lo primero que recalcar, no te olvides, la pregunta es que no es una respuesta simple de decir hago laboratorio o la biopsia. Cuando yo analizo trombofilia, lo primero, en las hereditarias, lo primero que tengo que ver es el rol de los antecedentes familiares. ¿Sí? Y uno cree que la respuesta lo va a dar el laboratorio, y a veces preguntando o haciendo interrogatorio en la familia te puede dar indicios que tienes que hacer las pruebas de trombofilias hereditarias. Historia clínica. Ahora, punto. También exactamente, para el SAFA es lo mismo. Tienes que ver los antecedentes, si ha tenido trombosis en otra parte, si ha tenido pérdidas, si es una mujer que ha tenido embarazo. No te olvides que, como habíamos hablado, es más prevalente en mujeres. Si ha tenido abortos, si ha tenido preeclampsia, o algunas complicaciones del último trimestre también, o complicaciones tardías del embarazo, que eso te hacen pensar mucho más en factores trombofílicos. Obviamente, si es una persona mayor, uno tiene que también evaluar otro tipo de factores trombofílicos, aunque no está asociado mucho al cáncer, por lo que hablábamos, pero uno tiene que también tenerlo presente si hay otra manifestación. Punto 1, historia clínica. Segundo, creo que la biopsia es importante. Tercero, no te olvides que cuando va a buscar al paciente, por lo general está con una crisis dolorosa, y a veces no espera para que tú le hagas todos los estudios. A veces tú tienes que tratarlo. Y bueno, y ese es un problema, porque cuando tratas no puedes hacer todas las pruebas de laboratorio que quisieras, o no sería lo idóneo, ¿sí? Habitualmente lo que uno hace es esperar. Si por ejemplo ya tienes el diagnóstico de vasculopatía livedoide, probablemente le den noxaparina, y después, cuando esté mejor, comienzo a investigar. Cuando pase el proceso inflamatorio, obviamente he tenido tiempo para hacerle todo la evaluación de historia clínica adecuada, ahí sí mandaría a estudiar todas las cosas, ¿sí? Mandaría a estudiar proteína C, proteína S, siempre y cuando sea una persona joven, ¿sí? Que tenga antecedentes familiares, ¿sí? Ahora, Porque a veces uno manda a pedir, pero tengo una etapa aguda, y pueden salir falsos negativos, porque en las etapas agudas se consumen los factores de coagulación. Habitualmente lo ideal es esperar un poco que se apague un poco el cuadro, porque el tratamiento va a ser el mismo. Vas a tener que darle tratamiento si confirmas el diagnóstico. Bueno, sí, me parece adecuado. Aún recordando que vamos a tener un alto porcentaje que sabemos que es un fenómeno de trombofilia, y no vamos a encontrar ningún cambio en los exámenes que tenemos a la mano. Aparte de que no todos los laboratorios los tienen a la mano, y no contamos, creo que con todas las investigaciones en nuestro medio, ¿no? Exactamente, ese es el concepto. Uno, no es que te salga algún resultado negativo, no quiere decir que vos no tengas un factor predisponente a trombofilia. A veces es lo que tenemos o lo que conocimos hasta ese momento, salva qué va a pasar en el futuro, que encuentren otras cosas. O sea, por lo pronto, lo que está estudiado se puede saber y se puede hacer, pero lo recomendable es esperar que pase el proceso inflamatorio, el proceso agudo, que esté más tranquilo el paciente, que tú puedas suspender transitoriamente el anticoagulante también, para poder hacer las pruebas adecuadas. Si bien es cierto, hay unas como las moleculares que sí las puedes hacer en el momento, así utilices anticoagulante, el anticardiolipina, IgG, IgM, anti-beta-2, sí lo puedes utilizar. El anticoagulante lúpico, por ejemplo, si yo estoy dando enoxaparina, puede que si el que lo hace no tiene experticia, puede que te interfiera. Segundo, en un proceso agudo te puede haber consumo de proteína C y S, y el resultado te puede dar falsamente
asignarle a un paciente que no tiene deficiencia de proteína C, como que sí lo tiene. Por eso es mejor tratar el momento agudo y después esperar y hacer todos los estudios. Yo creo que para concluir un poco, porque estamos bastante prolongados, y gracias por acompañarnos hasta esta hora, hay 38, ¿eh? hay que recordar lo que tú decías, Brenner, cómo el paciente va y viene, wax and wane, constantemente en esta cronicidad. Y entonces sabemos que cuando tenemos un paciente con vasculopatía levedoide, no tenemos un paciente de una sola receta, ¿sí? Es un paciente crónico y hay que evaluarlo, primero diagnosticarlo adecuadamente. Es cierto que hay una vasculopatía levedoide y segundo ver si logramos encontrar la causa de su vasculopatía levedoide. Y luego, porque tú me preguntaste, bueno, la experiencia, y luego poder evaluar adecuadamente todo lo que podríamos parametrizar para después considerar si ha habido una respuesta, una mejoría o no. ¿Sí? Nosotros, ¿qué es lo que observamos nosotros en todos estos estudios, en algunos de estos estudios? Que como marcador de beneficio está la calidad de vida. Entonces, hagamos un cuestionario de calidad de vida. En el caso nosotros hacemos del EQI o el que más se adapte en este caso para poder evaluar prospectivamente el beneficio de la terapéutica que decidamos a nuestro paciente, o un Visual Analogic Scale, una escala analógica visual del dolor, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? ¿Sí? A veces no completamos con parámetros que el día de mañana nos van a servir a nosotros para saber si hay un beneficio o no de nuestro paciente. Y tengo una de las preguntas. Quizás eso es lo que falta un poquito, un comentario, quizás eso falta un poco en todos estos estudios. Primero que la gran mayoría son serie de casos, ¿sí? Creo que por ahí hay un trabajo de caso control, no hay un hay un ensayo de clinical trial por ahí, pero creo que no era ni ciego. O sea, falta mucha evidencia, nivel de evidencia científica. ¿Tú crees que también sería importante en el futuro que comiencen a aparecer, o sea, yo tengo una vasculopatía levedoide, pero no es un único diagnóstico. Yo tendría que saber cuál es la causa de esa trombofilia y en base a aquello saber cuál es porque eso no está en las tablas que nos mostrabas, no está muchas veces explicado o señalado cuál era la causa de la trombofilia del paciente que está desarrollando la vasculopatía levedoide. ¿Sí? Porque de hecho la cantidad de casos son pobres, ¿no? Exactamente, lo importante es recalcar que, como lo había mencionado, es que es poco frecuente. Segundo, que cuando uno quiere hacer un estudio con una baja prevalencia, lo que necesita son trabajos colaborativos entre grupos. Es decir, asociarse varios grupos de estudios de diferentes partes para tratar de aumentar la casuística. Pero siempre el problema es que no todos son homogéneamente estudiados, no todos le hacen una biopsia. Segundo, no todos patólogos son dermatopatólogos como el doctor Loaiza, sigue haciéndole publicidad. Entonces, es muy heterogéneo ya desde el grupo de pacientes que tenemos. ¿Sí? Ya, como tú mismo lo dices, son pacientes que han sido, si tú ves la larga lista de recetas que vienen teniendo, es una carpeta que te trae. Entonces, es muy complejo. Y de remate, para el otro punto que tú me decías, no hay o sea, qué tratamiento para qué trombofilia hicieron. Lo que sabemos es que, por ejemplo, si yo tengo un paciente y estoy pensando en un SAF, probablemente uno de los medicamentos que no utilizaría son los anticoagulantes de acción directa como el anti-10, el rivaroxaban. Es importante saberlo porque en estos pacientes, y lo dije así al breve rasgo, en un paciente que tengo SAF, si el paciente no, si el diagnóstico lo hago con criterios obstétricos y no trombóticos, yo a ese paciente tengo que evaluarlo adecuadamente con todos los anticuerpos. No es que por ahorrarle el paciente solo le pido el anticoagulante lúpico y no le pido el anticardiolipina y antibeta-2-glicoproteína. Actualmente, este paciente que yo tengo SAF con criterios obstétricos, o a veces, o también hay serie de casos en pacientes en población general que tienen anticoagulante lúpico positivo, se sabe que es un paciente que tiene alto riesgo de tener trombosis.
Y también tenemos el triple positivo, que es el que tiene anticoagulante lúpico, que el que tiene anticardiolipina, el que tiene antibeta-2-glicoproteína. Ese, si tiene una vasculopatía livedoide, con mucha más razón no le voy a dar un anti-10. ¿Por qué? Porque en los estudios se demostró que hay mayor riesgo de eventos trombóticos, inclusive arteriales, que pueden comprometer la vida del paciente. Entonces también es importante saber a qué tipo de trombofilia está asociada esta vasculopatía livedoide para así poder dar el adecuado tratamiento. Bueno, yo creo que vamos llegando a las 9:45, más de hora y 45 de conexión. Y quisiera hasta comentar una última cosa, pero ya no quiero alargarme más. Recordar de que muchas de las manifestaciones cutáneas de COVID son lesiones, hay un grupo de pacientes de lesiones tromboclusivas, ¿no? También, y que eso es la fisiopatología también de lo que ocurre pulmonarmente, pero yo creo que eso lo vamos a dejar para una próxima sesión. No sé si tiene algún comentario, José, para ir cerrando. No, muy linda la charla, gracias por compartir un tema la verdad que es como, escuchan este término de vasculitis livedoide y definitivamente sí, lo primero que se nos viene a la cabeza es una vasculitis, una inflamación o algo, y es totalmente lo contrario. Esperemos que hayamos aportado a todos los que estuvieron aquí en la charla, y bueno, sí, justo lo que hablaba de COVID, yo hoy vi un caso, pero bueno, lo dejamos para otro día, así que bueno. Y por favor, cuídense, ¿sí? Esto está pronto, esperemos que pronto acabe y necesitamos llegar a la mayor cantidad de todos nosotros con nuestro mensaje. Un fuerte abrazo, una buena noche, gracias por acompañarnos. Antes de terminar, no se olviden que IRRED, si tienen alguna pregunta o alguna duda, envíenos un correo, un mail, que el doctor Loaiza, el doctor Martínez o yo estaremos prestos a responderle cualquier inquietud. Y la idea es recordarles que IRRED es un grupo de médicos amigos que trabajamos por el beneficio del paciente. Así que, y si ustedes necesitan alguna pregunta, alguna inquietud que tengan sobre un paciente, la verdad que estamos prestos. Ahí están los teléfonos de IRRED, pueden hablar con la secretaria, que nosotros encantados de asesorarlos en cualquier inquietud. No sé si, y gracias, cuídense, como dice Enrique, que un abrazo, cuidémonos.